merece balances de nuestra parte, y cada uno de la población, siendo que hemos sido representantes del pueblo, tendrá por supuesto su propio balance, pero bueno, Sí, claro. debemos aportar el nuestro. Y nosotros pensamos que en el primer punto en el que tenemos que colocar un balance es el siguiente: llegamos a esta legislatura enfrentando un régimen social y político que viene gobernando hace unos 27 años esta provincia, sin mayores cambios, y que, bueno, es responsable de estos datos terribles, que el otro día los puso de manifiesto un estudio de la Universidad de las Facultades de Ciencias Económicas, Sí. diciendo que Salta es la más pobre de todo el país, Sí. y además la más desigual de todo el país. Sí, sí. Y bueno, ¿cuál ha sido el norte de las bancadas del Partido Obrero en todos estos años? Apoyar cada una de las luchas contra este régimen social que ha provocado este saldo, digamos, indiscutible, aportado por los científicos que estudian la materia. Entonces, creemos que hemos estado del lado correcto. Por supuesto, nuestra intervención puede haber tenido seguramente errores, pero hemos estado tratando de que las bancas conquistadas sean siempre un punto de apoyo de todas las causas populares contra este régimen tan injusto, Sí. que además agrava sistemáticamente los problemas de nuestro pueblo. Por eso la bancada del Partido Obrero, con un protagonismo muy fuerte, incluso en algunos casos hemos sido organizadoras de grandes temas. Por ejemplo, la lucha contra el trabajo en negro. Sí. En estos años de bancada del Partido Obrero siempre ha tenido un puntal en las bancadas, contra las tercerizaciones en los hospitales. Sí, sí. Hay casi 10.000 trabajadores que hemos contribuido a organizar desde el año 2001 hasta esta parte, ordenanza de escuela, trabajadores de los hospitales, los contratistas de ramos que eran negreados miserablemente. Y bueno, nosotros fuimos casi el único punto de apoyo en muchas de esas luchas para que estos trabajadores terminen la planta del Estado. Sí. Y combatimos este aspecto de este régimen, digamos, oligárquico, que el propio Estado, que debiera ser el que haga respetar las normas laborales, es el que violenta esas normas laborales. Sí. Bueno, es una de las grandes causas. Después el tema de la vivienda. Eso le iba a decir. ¿No es cierto? Porque nosotros hemos trabajado contra un régimen que defienda la especulación inmobiliaria, e incluso ha hecho del tema de la compra de tierras un factor de negociado para los gobernantes, como el caso de Juan Carlos Romero, al que lo hemos denunciado a la justicia. Y ahora ¿No con el gobierno de Sanz, digo, que es corredor inmobiliario, digamos, él en algún momento se dedicó a eso, digo, es como que es como lo más obvio de lo obvio, digo, no hay un solo lote, no hay un solo plan de vivienda, hay solo... Bueno, nosotros hemos organizado a los sin techo, y sobre la base de la movilización hemos logrado, siendo bancadas de minoría, que se aprueben proyectos como el de Pereira Rosas, que son 100 hectáreas, como el de Barrio Santa Mónica, como el del asentamiento Taranto en Orán, otros en Tartagal, en Metán. Y las bancadas del Partido Obrero, digamos, tuvieron esta característica, no de ser simplemente gestoras parlamentarias, sino que tratamos de utilizar esta autoridad que nos da ser electos por el pueblo para contribuir a la organización y a la lucha de nuestro pueblo, y así logramos imponer cosas que de otro modo no se hubieran impuesto, porque siempre hemos sido minoría en estos años, una minoría muy menor. Entonces, eso también es un elemento. Después, en cada tema podríamos hacer un balance. Por ejemplo, la lucha contra un Estado policial, contra una policía que tortura, en la que se moría, y se sigue todavía últimamente no tanto, pero se moría gente en las comisarías y tenemos gatillo fácil. Bueno, las bancadas del PO han sido un punto de apoyo de las víctimas de este Estado policial. Incluso ayudamos a organizar los movimientos de familiares contra la impunidad, utilizamos el mecanismo de los interrogatorios y los informes de los funcionarios para hacer saltar los problemas y fortalecer los reclamos contra el Estado. El Estado tuvo que responder en estos años con una serie de modificaciones al respecto, aunque todavía el problema central es que el Estado está comprometido con el delito, y por lo tanto no puede haber seguridad ciudadana con un Estado cada vez más vinculado con el narcotráfico. Eso es también manifiestamente así, pero este ha sido un campo de lucha muy importante del Partido Obrero y de las bancadas, que somos una proyección de la acción política, no somos individuos en una banca,
somos una organización que tiene un diputado. Exacto. Eso es lo que diferencia probablemente nuestras bancas de las de otros que son emprendimientos personales, ¿no es cierto? Sí, 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 claro, tiene una característica más personalista, claro. Déjeme sumarlo a Guido Guillendú, que trabaja a la distancia. Guido, te escuchamos. ¿Cómo te va, Claudio? Un placer saludarte. ¿Qué tal? Y ahora que les toca estar del otro lado de la vidriera, al menos no van a tener bancas en diputados, ¿van a tener algún tipo de charlas, negociaciones con algunos de los que sí van a estar integrando esta Cámara, justamente para no perder esa voz dentro de diputados? Obviamente, nada tiene que ver el Partido Obrero con las fuerzas que se van a encontrar a partir de mañana dentro de la legislatura. Pero Claudio, en algún momento... Pero en algún momento yo recuerdo que, por ejemplo, en la lucha contra el DNU 255, tuvieron incluso de acuerdo con Carlos Zapata y Héctor Chiván, por citar dos casos. Ajá, cuando fue aquel decreto represivo. No, nosotros nos dirigiremos a la legislatura cuando corresponda, con los reclamos que correspondan. Eso va a ser así. Ocurre que la etapa que viene es una etapa muy difícil. Hay una agenda dominada por los planes del Fondo Monetario. El Congreso Nacional va a ser puesto a discutir un plan económico diseñado en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y va a estar la izquierda casi como exclusiva oposición de esas políticas. Hoy ya ha habido una gran manifestación a Plaza de Mayo, encabezada por el Polo Obrero, cuestionando estos acuerdos con el Fondo Monetario, y el 11 de diciembre yo creo que vamos a tener una pueblada contra esta política. Así que nuestra agenda es una agenda de luchas muy intensas. En mi caso particular, como todos los legisladores del PO, vuelvo a mi lugar de trabajo ya mañana. Estoy en la escuela, en el Colegio Arado, donde yo trabajo. Vuelvo al colegio. Y también a la lucha en defensa de la educación pública, con los trabajadores de la educación, que ha sido una parte muy importante de mi vida. Ahora, yo supongo que... Me voy a afiliar al gremio, sí. Ahora, yo supongo, Claudio, que claro, en esto de volver un poco al origen, digamos, de volver a las aulas y demás, seguramente se va a endurecer, y mucho por el contexto naturalmente, pero también por las voces que pueden estar en las negociaciones del año que viene, que claramente va a seguir sosteniéndose esta lógica de, que el laburador pague esto que heredamos. Entonces, bueno, con los sueldos a la baja. Es indudable. Por eso te digo que es muy importante. Claro. A nivel nacional, incluso las elecciones que acaba de tener la izquierda, con una duplicación de las bancadas en el Congreso, con el ingreso por primera vez de Jujuy, como tercera fuerza política en el país. Es todo un mensaje, porque la izquierda ganó esos votos contra este ajuste. Y además hemos ganado una representación en grandes distritos obreros del Gran Buenos Aires, como La Matanza, Merlo, Moreno, José Cepaz, que eran bastiones exclusivos y monopólicos del peronismo. Así que estamos viendo una suerte de transición política, en donde una franja de los trabajadores que hoy lucha con nosotros contra el hambre, también ahora lucha políticamente y le ha ido a pelear el voto a los barrios peronistas históricos en La Matanza, por ejemplo. Y bueno, eso es un cambio en calidad que va a traer consecuencias en la próxima etapa, ¿no? Sí, claro. La última, por lo menos por lo menos de mi parte, tiene que ver con esto. Digo, si la izquierda es tan necesaria para las discusiones que se libran en los ámbitos legislativos, y la verdad que técnicamente es así, ¿por qué Salta no acompañó y nos quedamos sin una bancada de ese espacio? Bueno, tiene que ver con dos cosas, probablemente. La primera, indudablemente, es la división que sufrió el Partido Obrero con este grupo que escindió al Partido Obrero, porque la sumatoria de votos de la izquierda hubiera permitido tener representación en la legislatura, en los consejos, sin dudas. Y es un grupo sectario, lamentablemente, en una lucha que es muy dura. No es la primera vez en la historia que pasa, que hay grupos que se desplazan a posiciones sectarias. Este grupo que rompió con el Partido Obrero formó otro partido, está en contra de que haya un frente de la izquierda, y es una posición muy negativa, porque tenemos un frente de la izquierda que tiene mucha diversidad. No todos pensamos igual en todos los temas, pero es un instrumento para poder enfrentar a los partidos que han gobernado siempre y representan al orden existente, a estas políticas fondomonetaristas. Y bueno, este grupo que se fue del Partido Obrero ha hecho un daño importante desde una posición sectaria, y eso evitó ahora que tengamos una elección que permita defender las bancadas. Pero es un tema que estamos superando. En 23 distritos del país
la izquierda ha ido unida en 22. Claro. A ver si me explico. Claro, sí, es un fenómeno marginal medido en el plano nacional. Sí. Claudio, y también resulta curioso con respecto a la cosecha de votos, que normalmente los trabajadores desencantados con el peronismo se terminan yendo, por una cuestión lógica, a la izquierda. Normalmente nunca se van a la derecha, pero acá ni siquiera se fueron con el peronismo, si se quiere, entre comillas, de Néstor y Cristina, y se fueron con el censismo. Eso también llama la atención. Que no se hayan tampoco ido con la izquierda. Mira, te escucho con mucha dificultad, con un eco que no termino de entender. Sé que estás hablando de la traslación de votos del peronismo a la izquierda, de la izquierda al peronismo, pero no termino de entender qué me dijiste. No claro, puedo escuchar bien. Que llama la atención que ni siquiera un peronismo más parecido al de Néstor y Cristina haya cosechado votos, y que tampoco se hayan ido a la izquierda, que se hayan ido con el censismo o que se hayan ido a la derecha. Eso llama mucho la atención en Salta. Entiendo. No, bueno, está claro que el problema de las fracciones peronistas es que les ha resultado muy difícil diferenciarse porque ha habido una cooptación muy generalizada por parte del sancismo de todas las fracciones. Vos imaginate que el Partido de la Victoria tenía 19 diputados y le quedan 6, terminó con 6. Y una parte importante de ellos ya cambiaron de partido antes de asumir. Sí, se fueron al oficialismo, que habían sido electos como opositores, claro, sí. Se desdibujaron por completo. Y eso les quitó personalidad política para poder ser un canal. Y luego hay una presión, indudablemente a nivel nacional, para instalar una agenda de características conservadoras, es decir, para explicar a la crisis con los argumentos de la derecha. Por ejemplo, la pavada de decir de que no hay laburo porque hay muchos derechos laborales. No hay laburo porque la economía no anda. Ellos quieren aprovechar la crisis para quitar los derechos laborales a los trabajadores, pero no van a crear trabajo con eso. Es decir, hay una serie de tesis que repiten como loros los medios oficiales y que contagian a una buena parte del periodismo, lamentablemente, y a la casi totalidad del arco político, que son planteos reaccionarios y aparte falsos. Si no constituyen ninguna salida, es una salida contra el pueblo. Claro. Entonces, desde la izquierda batallamos contra esa corriente que ha tratado de instalar, incluso instaló, en el concepto de muchos trabajadores, de las clases medias y demás, de que el enemigo es otro trabajador, ¿sí? De que el enemigo es otro trabajador porque tiene una ley laboral que lo protege. No, esa no es la realidad. Vamos a dar vuelta a eso porque ese es un concepto que es falso y como todo lo falso, la experiencia seguramente va a ayudar a desarmar esos argumentos. Y esa es una batalla política y ideológica muy importante que damos desde el Partido Obrero, ¿no? Uh-huh. ¿Pero es necesario un estallido social similar a 2001 para que la gente se dé cuenta, como en aquella época que hubo? Nosotros no queremos la un simple estallido. Seguramente vamos a grandes rebeliones populares porque esto no cierra por ningún lado. Pasó en Colombia, pasó en Chile, pasó en Perú y va a pasar en la Argentina. Nuestra preocupación es a dónde nos lleva una rebelión popular. Si una rebelión popular va a ayudar a que tengamos una salida, o va a ser como la del 2001, donde la gente cantaba que se vayan todos, pero se quedaron todos. Uh-huh. Sí. Y no se produjo la transformación que la gente esperaba. Hubo una idea de que era simplemente cambiar a algunas personas. Y el problema no son las personas solamente, sino la política y los intereses que representan. La prueba está que el régimen que gobierna Salta gobernó con Romero, fue con Urtubey y ahora con Sáenz, y siempre gobiernan para lo mismo. Se podía haber quedado Romero y las cosas no hubieran cambiado mucho.